El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escuche, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, gran tema nos convoca hoy en los textos bíblicos, particularmente en la primera lectura y el Evangelio, como es el tema del amor. El amor en sus diversos puentes: el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a uno mismo. Tres amores que aparecen aquí en los textos, que digamos de los cuales se desprenden todos los demás y que se relacionan íntimamente uno al otro. Para mostrar esta relación me voy a servir de un ejemplo muy mendocino, que en Entre Ríos no lo podría usar del mismo modo, que es el tema del riego. Porque el amor es como el agua, ¿no es cierto? Da vida. Y vieron que a una planta si le falta agua se seca, y si recibe demasiada agua se pudre. Tiene que ser la dosis justa. Y así pasa la educación de los padres a los hijos, ¿no? Que tiene que ser el amor justo, por decir así. Si hay sobreprotección, demasiada atención, se pudre eso, digamos, así no le hace bien. Y si hay falta de amor, se seca. Bueno, ¿cómo se relacionan estos? Yo me sirvo de un ejemplo. El ejemplo no es dogma de fe, pero es opinable, pero lo que expresa el ejemplo, digamos, es doctrina católica, diríamos, y también sacada de la experiencia, de lo que uno va viendo en uno mismo y en los demás. Bueno, el riego que llega, como saben bien, a nuestras fincas, viene de los canales, están los grandes embalses, reservorios, reembalses, los diques, pero esa agua de los diques viene de las nieves eternas. O sea, no es la lluvia la que alimenta esa agua, sino las nieves eternas. Se embalsa esa agua y luego se puede distribuir en la sequía, de tal manera que una cosa está relacionada con otra. Si no hay nieve eterna, no hay dique; si no hay dique con agua, no hay agua en la sequía, no hay riego. ¿No? Están relacionadas unas con otras. Arranquemos por la sequía y lleguemos a las nieves eternas. Eso simboliza el agua que se distribuye en el campo de la familia, en el campo de la educación, en el campo de la iglesia. El amor al prójimo simboliza esos canales de riego que se bifurcan en un montón de prójimos. Somos todos nosotros, distintos tipos de relaciones, las amistades, los hijos, todos los demás. Hay prójimos que nos son más cercanos, otros más alejados, otros más ocasionales, como la persona que yo me cruzo en la calle. Pero, bueno, la idea es que el agua nuestra llegue a todo lugar donde toca nuestra vida. Ahora, para que eso sea posible, ese amor al prójimo sea posible, hace falta que esté el embalse. El embalse simboliza, el dique, el amor a uno mismo. El amor a uno mismo es el fundamento del amor al prójimo.
si yo no tengo amor a mí mismo, no me refiero al amor desordenado, vanidad, narcisismo, todas esas cosas, pues eso no es amor. Digo el amor verdadero a uno mismo. Si yo no me amo a mí mismo de verdad, no puedo amar al prójimo. Muy simple ecuación. Nadie da lo que no tiene. ¿Cómo voy a amar? Es como si yo soy desordenado en mi casa y después quiero ordenar la casa del vecino. No. Soy desordenado igual. Porque ordene la casa del vecino, primero ordeno mi casa, después ordeno la casa del vecino. Le ayudo. Si no empiezo con ese orden, lo otro no me dignifica a mí. Entonces, el amor a uno mismo es el fundamento del amor a los demás. Justamente para ningún amor, ningún agua se queda estancada en sí mismo. El amor a sí mismo no es eso que nos dicen, bueno, tenés que pensar en vos, olvídate del prójimo, alejate de aquel de aquel que no te gusta, de aquel que te... Claro, no, eso es otra cosa. Ese bienestar, ese cerrarse en uno mismo y no gastar su tiempo ni sus cosas, ni hacer nada que le cueste, bueno, eso no es un sano amor a sí mismo, porque el amor al prójimo, el amor a sí mismo viene encauzado, justamente viene encauzado, lleva el amor al prójimo, porque si el agua queda en el dique, digamos, cerrada, se pudre, se echa a perder. El agua tiene que fluir, y sale agua y entra agua, y nunca se vacía el dique. Si uno ama, vieron que a veces dice, no, tenés que dedicarte a vos mismo, no pensés tanto en los demás. No, es extraño ese pensamiento. En todo caso tenés que ordenar el amor a los demás, pero si uno ama a los demás ordenadamente y bien, eso no tiene por qué hacerme mal. El tema es cuando yo quiero asumir responsabilidades de los demás, ¿no es cierto? Que los padres, por ejemplo, mi nene tiene algunos problemas, entonces, ¿qué edad tiene su nene? Y mi nene tiene 30 años, bueno, ya el nene está un poquito crecido, déjelo que cargue con sus problemas él. Es un problema del nene. Usted lo puede ayudar, rezar, pero no puede cargar con los problemas del nene. ¿Ve? Ahí, pero eso está mal encauzado, ¿ven? Es un agua que se derrocha, porque no sirve, porque si no las personas no asumen su responsabilidad. Pero si el amor al prójimo está bien ordenado, no tiene por qué vaciarme ni hacerme mal, porque hacer el bien al prójimo me hace bien, aunque tenga que sacrificar algunas cosas. Ahora, no sería lógica la ecuación si yo digo, bueno, vacío el dique para dar todo el agua a los demás. No es así. Si es amor verdadero, nunca se vacía, porque uno da y Dios le da a uno. Yo he experimentado muchas veces que a veces uno está medio triste, medio desanimado por alguna razón. Por ejemplo, voy al hospital, me encuentro con una persona que está 10 veces peor que yo. Uno le da un consuelo a esa persona y cuando vuelve contento. ¿Entiendes? Le di de la escasez de mi agua, por decir así, pero se lo di y Dios me dio a mí el consuelo. Siempre es así. Por eso uno nunca queda vacío si uno ama al prójimo de verdad. Entonces, el amor al prójimo es agua que va y el reservorio, el embalse, es el amor a uno mismo. Un sano amor a sí mismo. Acá quiero tocar así muy rápidamente antes de ir a las nieves eternas, que uno de los grandes males de nuestro tiempo es lo que se llama el narcisismo. Narciso era ese que se veía tan hermoso, de un mito griego, tiene diversas explicaciones, pero que se miró al estanque y se ahogó contemplando su figura. Y a veces por distintas razones, el narcisismo hace incapaz a las personas de amar a los demás. Pero ¿saben por qué hace incapaz de amar a los demás? Porque no se aman a sí mismos. Y acá está la paradoja. Es una persona narcisista que selfie, foto, Instagram, todo espléndido, brillo, y es una diosa, es un dios. Parece que está exaltado de sí mismo, de lo que hace, de lo que es, de su apariencia, de su dinero,
o interiormente saca el espejito y dice, espejito, espejito, quieren más lindo, quieren más sabio, que está apagado de sí mismo, parece que tiene mucha estima alta, pero en el fondo es exactamente al revés. Es exactamente al revés. Tiene poco amor a sí mismo el narcisista. Y para compensar esa falta de amor a sí mismo, hace toda esa máscara, toda esa careta, todo ese despliegue de felicidad, de grandiosidad, para ocultar esa pobreza de no amarse suficientemente a sí mismo. Ojo que todos tenemos algún rasgo narcisista como egoísta, pero en algunos casos se hace más patológico y ahí la incapacidad es mucho más difícil porque la persona no es capaz de reconocerlo. Pero eso incapacita a la persona de amar a los demás. Ojo, cuando digo amar a los demás, no digo amar a los novios, no amar a los hijos, no amar el amor en todos los, porque el que no puede amar no ama a nadie, no ama a Dios, no ama al prójimo, tampoco ama a los hijos. Suena muy fuerte esto, ¿no? Porque uno dice, una madre, ¿cómo? Sí, es que sí, los hechos no se pueden negar. ¿No es cierto? Si una persona prefiere sacrificar los hijos para, ¿vieron cuando se hacen las peleas entre matrimonios y los pone al frente y los sacrifica, los usa como dagas para la otra parte? Y eso no es amarlo, no pensar en el bien de ellos. Bueno, es un gran mal que hay. Y viene este mal, es como si usted clausura el lago, clausura la bajada de agua y clausura la entrada de agua. Porque la persona no es capaz de darse cuenta que es amada. Y acá viene una de las causas más difíciles del narcisismo, y es que las personas o no han sido amadas, sobre todo en la niñez. No digo la explicación última porque está la libertad humana, pero sí el condicionamiento humano. A veces no han sido amados en la niñez, o han recibido demasiada agua, demasiado en el pedestal, entonces se creen únicos. Pero a veces no han recibido amor por parte de sus progenitores, solamente comida, pero no cariño. Entonces el niño no sabe lo que es el amor, porque no recibió amor. Y a veces porque la persona no se da cuenta que es amada. Por eso es el gran mal de nuestro tiempo y va a ser el gran mal mientras la familia, que es la usina del amor, no fabrique amor, porque ahí es donde uno recibe el primer amor. Bueno, frente a este mal del narcisismo, que es muy feo, porque si hay una pobreza más grande que todas las pobrezas, es la falta de poder amar. Eso es peor que la pobreza material. Bueno, frente a esto están las nieves eternas, que es el amor de Dios, que es un regalo, que es el único que puede sanar todos estos males que tenemos dentro, que padecemos personalmente y como sociedad, que es la fuente del amor. Es esta nieve eterna de donde viene el agua. De ahí se llena este dique y el amor al prójimo. Por eso, alejarse de Dios no es impune. Ser piadoso no es que, bueno, ser creyente, no creyente, no es impune. El que no cree por culpa propia, ¿no es cierto? El que se aleja de Dios por culpa propia, no porque debilidades tenemos todos, pero digo, el que se aleja del amor de Dios y se cierra en sí mismo, no va a poder amar de verdad a los otros, porque no ama el que quiere, sino el que puede. No riega el que quiere, riega el que tiene agua. El que no tiene agua, por más que quiera, por más que lo pinte, por más que... no puede. No puede, simple. Sin mí nada pueden hacer. Ahora, cuando está el amor de Dios, es tan fácil, tan simple el riego, cuando está lo que tiene que estar. Por eso pidámosle en este día, que los textos nos hablan de este mandamiento, de este mandato de amar a Dios y amar al prójimo, que lo primero que hagamos es lo que dice el texto de hoy. Fíjense que dice,
El primer mandamiento es, yo le pregunto, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. No. El primero es, 2 puntos, comillas, escucha, Israel. Entonces lo primero es escuchar. ¿Qué es escuchar? Es darnos cuenta de que somos amados por Dios, por los demás. ¿Queremos aprender a amar? Escuchemos, démonos cuenta del amor concreto que Dios nos tiene, que los demás nos tienen. Si nosotros escuchamos, después es fácil hablar. Yo a los chicos les digo siempre el ejemplo, cuando tengo las misas ahí en el secundario, por grupo, les digo, ¿es fácil hablar chino? Y depende, para los chinos es re fácil, para nosotros es re difícil. Hablar español para los chinos es re difícil, y para nosotros, a veces también, pero es fácil. ¿Por qué? Y porque nos acostumbramos, desde chiquitos escuchamos, recibimos. Entonces, como recibimos eso, por todos los sentidos, después es fácil darlo, sabemos. Ahora, el que nunca escuchó chino, ¿qué puede hacer? Imitar. Entonces yo escucho a uno y imito, y sé lo que digo. Eso es el narcisismo, ¿ven? El que imita, hace como que ama, pero no puede amar. Hace la máscara, pero no puede amar, imita. No puede amar. En cambio, el que escuchó, el que se dio cuenta que ha sido amado, puede amar. Así de fácil y así de difícil es amar. Así de fácil si nos damos cuenta que somos amados por Dios y por los demás, y Dios a través de los demás. Así que Dios quiera que descubramos ese amor de Dios y empecemos por esta misa. Dios nos regala hoy su amor, como con esta misa, con esta prédica, por supuesto, será el amor de Dios para que ustedes ejerciten la paciencia, será con la Eucaristía, que nos regala la Eucaristía. Todos esos son regalos de Dios. ¿Es casualidad todo eso? No, es que yo estoy acá porque yo decidí. ¿Por qué decidiste? ¿Quién te movió? Si uno mira bien, va a ver la mano de Dios en todas partes. Y va a ver el amor de Dios. Y ver ese amor de Dios es lo que nos hace y nos despierta amarlo a Él. Amarnos a nosotros mismos, nos sentimos dignos porque Él nos ama, porque Él nos estima, nos sentimos estimados, nos valoramos nosotros mismos porque valemos a los ojos de Dios, y amamos a los demás y estimamos a los demás porque valen a los ojos de Dios. Que la Virgen nos conceda esa gracia.